Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Gente Brillante, un programa de desarrollo personal, pero también de desarrollo profesional, muy importante. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañan día a día a este programa, su programa de coaching y desarrollo personal. Tony Sánchez, que está a través de las cámaras de Mindalia Televisión. Hola, Tony. Y también a Dani Sánchez, que está a través de los controles, llevándonos a todos a que nos escuchen, a todos los oyentes que están allí a través de nuestra radio. Hoy tenemos un programa súper especial, un programa, bueno, diferente. ¿No? Hoy Enrique no nos está acompañando, lastimosamente, pero está disfrutando de un programa que ha desarrollado de PNL con el co-creador de la PNL, Fran Pusely, que está hoy allí dando formaciones. Y estamos a través del estudio de Darte Coaching. Estamos hoy en nuestras oficinas disfrutando de este día maravilloso y bueno, vamos a traerles un programa estupendo donde vamos a aprender muchísimo y donde vamos a hablar de un tema súper importante. El rol de la mujer. Hoy sí, ciertamente hemos escuchado muchísimas veces el tema de lo que es el empoderamiento femenino y para mí es fundamental, más que hablar del empoderamiento femenino, irnos más allá de eso, es empezar a reconocer a la mujer y reconocer ese poder que la mujer tiene en sus diferentes áreas. Nosotros en coaching, cuando hacemos coaching, hablamos de que nosotros tenemos todos los recursos para poder gestionar todas las situaciones que nos pasan día a día. Y bueno, si empezamos a hablar del empoderamiento femenino, digamos que es un poco contradictorio el decir tú tienes todos los recursos, pero necesitas empoderarte. Más que el empoderamiento, consideramos que es importante reconocer todo el valor que tiene esa mujer, todas las capacidades que tiene, todos los recursos que ella tiene para llevar su vida adelante. Y vamos a hablar con profesionales increíbles durante toda esta mañana que nos van a contar y nos van a hablar de su experiencia en diferentes áreas y sobre todo unas mujeres maravillosas que han venido a este programa a aportar todos sus conocimientos, toda su sabiduría y toda su experiencia. Vamos a comenzar hoy con nuestra querida Estefania de la PETS. Hola Estefania, bienvenida. Hola a todos. Muchas gracias por invitarme a participar. Gracias, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, por venir a nuestro programa de Darte Formación, Gente Brillante, obviamente gente maravillosa que nos acompaña día tras día. Y quiero contarles que Estefania es consultora, speaker y formadora en organización personal y expansión de negocios. Ella ayuda a emprendedoras y empresarios a expandir su negocio de forma sistemática. Ya me contarás eso de qué trata. Haciendo uso de una herramienta y recursos para no sentirte esclavo de tu día a día y gracias al poder de la automatización y sistematización de los procesos digitales. También es autora del libro Amazon Bestseller Conquista tu tiempo y directora del podcast Bienvenida a Productividad, con el que llega a miles y miles de personas. Bienvenida, Estefania, a tu programa Gente Brillante. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo es un placer para mí poder compartir un poco, ¿no?, mi experiencia en estos años de desarrollo profesional y desarrollo personal, pues que son muchas cosas, ¿no?, que he vivido y un placer compartirlas aquí. Estefania, hemos hablado del rol de la mujer y una de las cosas que yo creo que a todas como mujeres más nos preocupa es el tema de cómo poder gestionar el tiempo en nuestras diferentes áreas, ¿no? Que creo que es una base fundamental cuando la mujer es mamá, es profesional, es pareja. ¿Cómo hace para poder cubrir todos esos momentos y esas situaciones que son fundamentales para cada uno, ¿no? Sí, bueno, yo uno de los consejos que doy siempre que viene algún cliente, alguna persona que me pide consejos respecto a estas cosas, primero es importante precisamente reconocer todos estos roles que tenemos, porque a veces hay alguna cosa que toma presencia, alguno de esos roles que toma demasiada presencia dentro de nuestro día a día y al final acaba abrumándonos porque precisamente nos falta este equilibrio de sentir que estamos un poco más digamos, en un nivel mejor en todas estas facetas, como amigas, como madres, como parejas, como profesionales, como emprendedoras, y tenemos nuestro propio negocio, ¿no? Entonces, primero sí que es importante, efectivamente, reconocer todos estos roles que tenemos, pero luego, una vez que hemos detectado esto, lo que sí es importante es entender que no siempre estos roles tienen el mismo peso dentro de nuestro día a día, sino que depende de la etapa en la que nos encontramos, estos roles tienen un poco más de presencia
esencia, y esto nos permite relativizar el hecho de tener que estar siempre al 100% perfectas en todos estos roles. Lo que pasa mucho con las personas con las que hablo es que se ponen mucha presión porque sienten que deben ser madres perfectas, parejas perfectas, profesionales perfectas, y esto, claro, es una carga emocional y mental muy alta, muy grande, y es precisamente en el momento en el que te das cuenta que, por ejemplo, en la etapa en la que acabas de ser madre, entonces tienes unos hijos, un hijo que te pide más tiempo, te pide más recursos en este momento, pues no pasa nada si no puedes ser tan perfecta en otras facetas, pero tampoco pasa nada si no puedes ser tan perfecta en esta faceta de madre, porque tú sigues siendo, por otro lado, profesional, emprendedora, pareja, y todos estos demás roles que podemos hacer. Entonces, en el momento en el que te das cuenta de esto, te quitas muchísimo peso, porque tomas decisiones diferentes en tu día a día, claro. Cosas simples, por ejemplo, y además lo cuento desde mi propia experiencia, porque lo he experimentado. Yo al principio, cuando fui madre por primera vez, me enfrenté a un rol que no conocía. Y yo veía otras madres que, por ejemplo, cosían el traje para los niños cuando tenían que ir al colegio o a la guardería. Y yo quería hacer lo mismo, aún yo teniendo una vida profesional muy exigente, estar montando un negocio, una vida de pareja, ser hija, y en fin. Y claro, ¿qué me pasaba? Que yo no llegaba a todo, no podía, estaba desbordada. Y esto me estresaba muchísimo y decía, pero es que yo me siento mala madre por no llegar a coser las cosas a mi hijo. ¿Y qué me pasó? Un día lo quise hacer, hasta las 2 de la mañana me puse a coser un traje para mi hijo, y lo que pasó es que al día siguiente lo había hecho tan mal porque no era yo capaz de hacer esto, que llegó el pobrecito a casa con el traje totalmente descosido porque no lo había hecho bien. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Pues ahí para mí fue clave entender este punto, lo que me pasó, porque dije, he estado hasta las 2 de la mañana cosiendo una cosa que ni siquiera le ha valido a mi hijo, me he estresado, me he cansado para estar luego a las 6 de la mañana levantándome para ir a trabajar. He dicho, no merece la pena, qué estrés, vamos a bajar, no pasa nada. No pasa nada si yo compro un traje ya hecho y no soy esta madre perfecta que me estoy creyendo en mi cabeza que tengo que ser, y entonces hacer el traje yo a mi hijo. No pasa nada. Relativizar, considerar que cada uno de nosotros tiene una situación distinta y no podemos compararnos con, de repente, otras personas para las que el rol de madre es el rol principal al que dedican la gran mayoría de su tiempo, cuando, por ejemplo, en mi caso, yo dedicaba mucho tiempo al trabajo, a mi faceta profesional, y el rol de madre, por supuesto, en ese momento empezó a ser muy relevante en mi vida, pero yo también no podía dedicar tanto tiempo como estaban dedicando estas personas. Claro. Ciertamente hay un matiz muy importante que hablas de el tema del perfeccionismo, ¿no? Siempre venimos a, como decías, ¿no? La mujer tiene como ese potencial o esa característica de sentirse que tiene que estar perfecta en todos los diferentes ámbitos de su vida. Sí. ¿Cómo lo gestionas? Pues lo primero es observarse mucho para darse cuenta en qué momento estamos cayendo precisamente en el perfeccionismo. Hay personas, sobre todo nos pasa a las mujeres, o sea, tendemos a buscar el perfeccionismo en todas las cosas que hacemos, pero es en el momento en el que empezamos a observarnos y detectar cuándo estamos cayendo en esto que podemos marcar los límites, ¿no? Y decir, vale, estoy cayendo en el perfeccionismo, en este 1% de más de mejora, pero que me implica muchísimos más recursos, muchísimo más esfuerzo, muchísima más energía, o efectivamente estoy simplemente haciendo que las cosas estén muy bien hechas y que yo las esté haciendo bien dentro de mis estándares, dentro de mis posibilidades, dentro de mis recursos, ¿no? Porque ahí está la clave. No podemos, de hecho yo siempre aconsejo, no busquemos el perfeccionismo, sino busquemos la excelencia. Porque hay una diferencia muy grande, porque el perfeccionismo
De hecho, el perfeccionismo en sí no existe como tal, porque una cosa que a mí me puede parecer perfecta, a otra persona puede que no le parezca perfecta. Entonces, en lugar de compararte con algo hacia afuera, como estaba haciendo yo con estas madres que yo pensaba que eran perfectas por todo el cuidado que podían dar a sus hijos, en este caso, no, busca tú hacer las cosas de forma excelente y tú mejorarte cada día comparándote contigo misma. Contigo mismo, siempre, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de perfeccionismo, repito, darnos cuenta es la cosa fundamental para luego decir, vale, estoy cayendo en esta trampa, allí paro y digo, así está bien. Claro. Ya está bien, ya está bien. Y de hecho, para combatir, entre comillas, también el perfeccionismo en las tareas diarias, en lo que hacemos en nuestras actividades, lo bueno es, antes de ponernos a hacer actividades, marcarnos estos límites. Es decir, establecer por adelantado cuáles son los estándares para mí para decir esto está muy bien hecho, ya está listo esta forma de actuar para entregarla a la persona con la que necesito interactuar, o si tengo que entregar, por ejemplo, un reporte de trabajo, ¿no? Algún proyecto. Yo defino por adelantado cuál es el estándar para decir está muy bien hecho y a partir de ahí, stop, lo entrego, doy el siguiente paso, pero no me quedo más tiempo trabajando en esta cosa, dedicando más recursos, más esfuerzo a esto, sino que ahí lo he marcado y esto me da muchísima libertad porque ya tengo entonces una cosa prefijada, no depende de, estoy estimando, ¿no? Y ahora cómo me siento y tal, me voy a quedar un poco más. No, en el momento en el que he alcanzado este estándar, ya está, ¿no? Claro. Esto es súper interesante cuando uno lleva ese rol como de mujer profesional, ¿no? ¿Qué pasa cuando el rol es un rol que no te puedes desprender? Es decir, mi rol de madre, por ejemplo, ¿no? Que uno allí sí establecer unos estándares es muchísimo más difícil o unos parámetros porque uno no renuncia a ese rol, o la mujer sobre todo tiene esa creencia de que soy mamá soy mamá siempre. Entonces, ¿cómo se hace allí? Sí, pero es cierto lo que dices, pero vemos y tenemos ejemplos de madres de diferentes tipos. Todas son madres. Bien, las que tienen hijos ya de por sí son madres, pero eligen de forma distinta cómo gestionan su tiempo, sus recursos de cara a la maternidad. Y eso está muy relacionado con los valores que tiene cada persona. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque en el momento en el que conocemos nuestros valores, nos es mucho más fácil detectar este rol, cómo lo queremos manejar dentro de nuestra vida, dentro de nuestro día a 360 grados. Bien, entonces, lo que mencionaba antes, hay madres que dicen, mi valor principal y yo quiero dedicar totalmente mi tiempo a mis hijos y para ellas es fundamental. Yo tengo muchas amigas así y por eso están dispuestas hasta a renunciar a su trabajo, a su vida profesional para dedicarse 100% a los hijos. Sin embargo, ¿qué pasa? Otras personas, por ejemplo, uno de sus valores, como es mi caso, el impacto, poder aportar a las personas y el crecimiento profesional está dentro de mis valores. Para mí es una parte muy importante dentro de mi vida. Y por esto, en mi caso, una de las elecciones que hice fue, no, yo no voy a renunciar unos años, aunque sea mientras los niños son pequeños, a mi vida profesional, sino voy a buscar cómo compaginarlo de la forma más efectiva. Y por esto me ha capacitado, reconociendo mis valores, mi historia y lo que para mí es importante también, me ha permitido tomar decisiones como, vale, pues yo contrato a una persona para que me ayude, por ejemplo, para que yo pueda estar unas horas más en el trabajo para ser más efectiva en mi trabajo, en estas horas más concentradas, más con foco cuando estoy en el trabajo y luego estar al 100% cuando estoy en casa con mis hijos, ¿no? Claro. En orden de ideas, ¿cómo haces para priorizar? ¿Cómo podemos hacer a través de la gestión del tiempo el poder establecer nuestras propias prioridades? Bueno, lo primero, desde luego, esto es un poco más trascendental, pero las prioridades tienen que estar marcadas por nuestros valores, desde luego, que es lo que he mencionado. Lo segundo sería tener una visión muy clara de hacia dónde queremos dirigirnos en nuestra vida. Porque lo que me pasa también, lo que encuentro con las personas es que tenemos unas ideas comunes, como todos queremos ser felices, todos queremos tener una vida próspera, tener mayores ingresos, por ejemplo. Estos son cosas comunes, pero cuando yo pregunto a las personas, vale, ¿y esto realmente de ser más feliz o tener una vida próspera, qué
¿Qué significa esto para ti? Porque para una persona puede significar pues, tener una casa en la playa, no sé, en Estados Unidos, y para otra persona, no sé, tener su pequeña casita en la montaña y vivir con unos pocos miles de, bueno, o con 1.000 euros al mes, y ya sería tener una vida próspera. Bien, entonces para mí es importante el siguiente paso para poder saber a qué priorizo mis actividades a lo largo del día, es tener muy claro realmente cuál es tu visión de forma muy específica, muy concreta. Tú, con tus recursos, con tus valores, hacia dónde quieres llegar, hasta dónde quieres llegar, ¿no? Y ser muy específico en esto, porque esto luego te facilita muchísimo establecer unos objetivos más de corto plazo, que serán los que te marcan realmente dónde debe estar el foco dentro de tus jornadas, ¿no? A qué actividades realmente voy a dedicar mi tiempo, porque sé muy bien allá dentro de 10, 15, 20 años dónde quiero estar, y entonces luego yendo hacia atrás yo puedo establecer, vale, si esto es lo que quiero dentro de X años, ¿qué debería haber pasado dentro de 3 años, dentro de 2, dentro de 1, dentro de 3 meses para que yo me esté moviendo hacia esta visión? Y en el momento en el que tienes claro, dentro de pocos meses, más a corto plazo, dónde deberías estar, es muy fácil. Entonces, saber hoy mismo, esta semana, este mes, a qué debo estar dedicándome, dónde debe estar mi foco, dónde debe estar mi tiempo, ¿no? La mayoría de mi tiempo, dónde debe estar. Hay una cosa muy interesante que me vino a la mente cuando hablabas, y era que en la sociedad que vivimos hoy en día, como todo es muy rápido, está el tema de la inmediatez. Entonces empiezas, no, que esto tiene que ser inmediato, y el ser multitasking, ¿no? El estar aquí, estar allá, hacer esto, hacer lo otro. Y creo que en cierto aspecto eso te quita productividad, ¿no? También a la vez, como que no terminas de hacer concretamente algo y hacerlo bien, quedar satisfecho, sino que vas como tildando por un lado y por el otro, ¿no? Sí, de hecho, la multitarea es uno de los grandes problemas, o la falta de atención. La capacidad para estar enfocado en una cosa es uno de los mayores problemas que se está generando ahora, que se genera a diario información igual a toda la información que se creó en la historia hasta 2003. O sea, así que imaginaros la cantidad de información que absorbemos cada día. Y precisamente el hecho de estar distraídos es lo que más afecta a nuestra productividad, a nuestro rendimiento día a día. De hecho, el multitasking, bueno, yo como siempre digo, es un gran lastre, pero lo es sobre todo por el coste cognitivo que nos implica estar constantemente pasando de ejecutar una actividad a ejecutar otra actividad. Y por lo tanto, cuanto más podamos evitar estar cambiando constantemente de actividades a lo largo de nuestro día, y en su lugar, cuanto más podamos empaquetar dentro de un único bloque de tiempo actividades parecidas a nivel de energía que nos piden, a nivel de tipología de trabajo que nos piden, por ejemplo, si estamos escribiendo versus si estamos grabando unos vídeos, empaquetar todas esas tipologías de actividades en un único bloque aumenta muchísimo nuestra efectividad. De hecho, se estima que la multitarea reduce en un 28% nuestro rendimiento. Así que simplemente con este truco, si consigues, repito, meter en un único bloque de tiempo actividades parecidas a lo largo de una semana, en lugar de esparcirlas a lo largo de los diferentes días de la semana, por ejemplo, verás cómo tu productividad, tu rendimiento incrementa de forma exponencial, y sobre todo te da muchísimo alivio porque ves, vale, me he quitado todas estas cosas porque ya las he hecho, ya las he dejado atrás. Te permitirá concentrarte mucho más porque entras en este estado que se llama de flujo, ¿no? Normalmente cuando empiezas a hacer una cosa te cuesta mucho al principio porque necesitas concentrarte, necesitas conectar con esa tarea o actividad que estás haciendo, pero finalmente cuando ya llevas un tiempo, 1 hora, 2 horas haciéndolo, pues ya entras en este estado en el que te es mucho más rápido, mucho más fácil, ¿no? ¿Existe alguna manera de poder etiquetar o colocar todo eso, como empaquetar de lo que hablabas? O sea, ¿hay algunas características en específico que yo tenga que mirar para poder decir, vale, esto lo puedo hacer en esta franja de tiempo junto con esta otra cosa? Pues mira, lo que es muy importante, y has tocado un punto importante, es darse cuenta de la energía que cada persona tiene.
Bien, porque si nosotros, por ejemplo, estamos muy activos por la mañana, ahí es cuando deberías dedicarte a estas actividades que te piden más concentración, ¿no? Te piden más esfuerzo cognitivo, y dejar otra parte de la jornada para actividades, por ejemplo, administrativas, de soportes, cosas que hay que hacer, o recados, por ejemplo, si estamos hablando ya de actividades más personales, pero aquellas cosas que realmente no te implican este esfuerzo mental, ¿no? Entonces ahí sí que es muy importante que cada uno de nosotros se dé cuenta de la energía que tiene en los diferentes momentos del día, y en base a esto dedicar los momentos de más energía a esas tareas más importantes que te piden esta concentración extra, y de esta forma distribuir las otras cosas. Wow, qué importante eso que estabas diciendo, ¿no? Porque normalmente siempre vamos haciendo una cosa a la otra, pero el tema de vigilar también un poco, ser vigilantes de nuestra propia energía, creo que es algo fundamental que debemos hacer todos, porque ciertamente a mí me pasa que yo dejo las cosas que menos me gustan para cuando tengo menos energía. Entonces es como una mezcla que a la final no terminas sacando como buenos resultados de allí, ¿no? Estoy cansada y estas cosas que hago no me gustan, es como, bueno, paso menos tiempo o dedicándole más tiempo a lo que menos me gusta por el tema del cansancio físico, ¿no? En este tiempo que has estado tú trabajando con temas de gestión del tiempo, ¿cuál crees tú que ha sido como la virtud más grande que has visto en tus clientes femeninas, en la mujer? La virtud, yo realmente la capacidad de adaptación. Esto es una cosa que he observado mucho, porque me llegan perfiles... por ejemplo, me llegan, en mi caso, ya que estamos hablando de esto, personas normalmente caóticas que ya de por sí les repele incluso poner estructuras a sus días y tal, claro. Y sin embargo siempre he visto la capacidad de recepción y de adaptación a todo esto, e incluso no necesariamente de aprenderse todo el sistema, sino de captar aquellas cosas, aquellos tips, aquellos trucos, aquellos consejos que realmente son más... adaptables precisamente a su situación, y tener esta flexibilidad, no ser tan rígido, no tener esta rigidez. Por otro lado, en este sentido, es una ventaja que yo he visto en las mujeres. En los hombres normalmente, por ejemplo, les pasa que sí son más rígidos, entonces cuando les cuentas unas metodologías y tal, la aplican así, ¿no? Al dedillo, pero esta flexibilidad yo he visto que ha sido positiva para saber adaptar un sistema a su propia situación, y entonces coger las cosas que realmente, ¿no?, podían darles más valor con los recursos, la situación que tiene cada una. Impresionante. Si pudieras darle un consejo a todas las mujeres que nos están viendo hoy en día, que dice, esto me suena, pero tengo tantas cosas que hacer que estoy como un poco mareada y creo que no me queda tiempo para mí, ¿no? Que creo que es una parte fundamental. ¿Qué consejo le darías? Yo tengo un mantra, y es el de simplificar. Tenemos la tendencia natural a complicarnos mucho las cosas, conectando un poco con lo del perfeccionismo que estábamos mencionando antes, pero si empiezas a pensar desde el punto de vista de, en lugar de querer hacer más con mi tiempo, de querer llegar a todas las cosas, piensa realmente cuáles son las cosas más significativas, estas cosas que sí o sí quieres que acaben haciéndose, y quédate con estas. Simplifica, realmente ve más a la calidad de las cosas en lugar de la cantidad de las cosas, y piensa que no pasa nada si sueltas algo, si sueltas algún lastre, no pasa nada. Siempre hay un plan B, aunque no llegues a las cosas, siempre hay una alternativa para que esto se resuelva, aunque tú no hayas llegado a tiempo. Siempre hay una forma más simple de hacer las cosas, y está bien que lo hagas de forma simple, y también serás perfecta haciendo las cosas de forma más simple, porque tú serás excelente contigo misma y no te estarás comparando necesariamente con otras personas que lo hacen de forma diferente. Así que simplificar y no pasa nada. Bueno, qué buen mensaje, de verdad que sí, a veces nos llenamos de tantas cosas que ese tema de ser simples es como, si soy simple soy incompleta, ¿no? También hay como ese tema de esa creencia de no lo doy todo, o sea, no estoy dando todo, y la mujer como tiene esa gran... como, sí, creencia o responsabilidad de decir, es que yo vine al mundo a dar, yo doy, yo procreo, yo estoy allí para sostener mi familia, para sostener el hogar, entonces dar, y al final yo siempre me pregunto, ¿y con qué nos quedamos, no? Que es importante. Sí. Tienes un libro bestseller en Amazon, ¿no? Sí. ¿Qué puede encontrar la gente que adquiera tu libro? Pues el libro se llama Conquista tu tiempo. En ese libro
doy una perspectiva 360 grados sobre la gestión del tiempo, empezando por lo que son los hábitos, el conocimiento de las personas, el desarrollo de la claridad, que es muy importante, relacionado con lo que estábamos mencionando antes, de construir nuestra visión y saber exactamente hacia dónde nos dirigimos, para luego ir a unos tips más prácticos para planificarse y gestionar el tiempo. Entonces es un mapa muy completo para tener unas bases y empezar a gestionar el tiempo, repito, con una perspectiva 360 grados, que no sea simplemente un sistema o unas herramientas que a veces nos cuentan y nos hacen creer que si aprendes estas herramientas o estas cosas concretas, pues te salvan la vida. Sin embargo, hay muchas otras cosas, muchos cambios pequeños que podemos involucrar en nuestro día a día que nos hacen dar saltos de gigante, ¿no? Y lo bueno de este libro, bueno, lo digo por la gente también que lo lee, los comentarios que recibo, es que es muy práctico. Al final de cada capítulo hay un plan de acción, porque lo que me gusta precisamente es que las cosas no se queden en el aire, sino que las personas se pongan en acción y puedan ver estos resultados, esta transformación. Así que es como un manual, y de hecho mucha gente me cuenta, me dice, es que yo lo llevo conmigo en la maleta cuando me voy de viaje y tal, porque me encanta tener estas cosas a mano, ¿no? Recordar las cosas. Entonces, realmente lo que me gusta que la gente se lleve es esto, ¿no? Un manual para poder gestionarte mejor a 360 grados, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Estefania, ¿dónde podemos conseguirte? ¿Dónde las personas que nos están viendo, cómo puede contactarte? Bueno, me podéis encontrar a través de mi página web, www.stefaniadp.com, Stefania empezando por S líquida, o bien pues estoy en Instagram, es donde estoy más activa, con stefania.dallepezze. Esto va a ser un poco más complicado. Deletréalo. Bueno, Stefania es como Estefanía, pero sin la E delante, Stefania con S líquida, Dalle, D-A-L-L-E, P-E-Z-Z-E, Pezze. Este es mi nombre en Instagram, ahí es donde estoy más activa. Genial, Estefania. Hemos hablado de cosas muy importantes, el hecho de reconocer nuestros roles, de tener una capacidad de recepción y adaptación en la mayoría de nosotras como mujeres. Hablamos de nuestros valores y la importancia de reconocer cada uno de ellos, que son fundamentales para partir desde allí, tener claridad en qué es lo que queremos hacer y cómo gestionar nuestro tiempo, y sobre todo tener una visión específica. Muchísimas gracias, creo que ha sido un aporte fundamental para todos nosotros, para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y bueno, esta es tu casa, cuando quieras puedes volver a venir. Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado poder compartir con todos vosotros este rato y nada, hasta la próxima entonces. A ti. Vamos a una pausa publicitaria y ya regresamos más con Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Bueno, después de esa pausa de publicidad, tenemos aquí a otra de nuestras súper entrevistadas del día de hoy, una mujer maravillosa. Ella es Begoña Martín Baeza o Begoña M. Baeza, ¿no? Sí, las dos cosas, está bien. Las dos cosas. Ella es periodista y experta en comunicación estratégica, fundadora de la agencia Bego M. Baeza Comunicación. Ayuda a emprendedores a comunicar estratégicamente el valor único de su marca personal y de su negocio para lograr posicionarse como líderes en el sector. ¡Wow! Bueno, muchas gracias por esa presentación, Andrea, gracias. Gracias a ti por acompañarnos y, Begoña, cuéntanos un poco de tu experiencia. Pues la verdad es que tengo 27 años, soy muy joven, pero desde que empecé la carrera de comunicación tuve claro que había que hacer. Que no valía solo con estudiar y con estar en la carrera, sino que uno tenía que meterse en el mundo desde el principio. Y la parte buena que te dan las carreras de comunicación es que puedes empezar desde muy temprano a meter la cabeza donde quieras un poco ir. Y la verdad que yo trabajé en una consultora de comunicación, es la más importante, una de las más importantes de España. Trabajé haciendo estrategias de asuntos públicos y de comunicación interna y externa para grandes empresas. Después me marché a Estados Unidos, donde estuve trabajando de periodista para un periódico hispano, que la verdad que fue una experiencia increíble. Fue un poco vivir el sueño americano allí con 22 años, porque pude entrevistar a congresistas, senadores, estuve metida justo cuando Obama empezaba con el proyecto para los hispanos que no tenían papeles, etcétera, y la verdad que fue una etapa increíble. Y luego, por azares del destino, volví a España y acabé trabajando en política, aplicando todo lo que sabía de comunicación, y estuve involucrada pues, en la campaña de las elecciones europeas de hace 5 años justo, y estuve trabajando una temporada en Madrid. Después me fui a Bruselas, al Parlamento Europeo, y ahí he estado 3 años hasta que volví a trabajar a España y también aquí en el Congreso de los Diputados. Y bueno, he estado trabajando en comunicación política y asesorando a candidatos y a diputados y eurodiputados en todo lo que tenía que ver con comunicación, desde argumentario, entrevistas, discursos, en fin,
Al final la política es comunicación, así que es una clave fundamental. ¿Cómo llega una mujer tan joven a un gremio que quizás se denote como quizás, bueno, ha estado cambiando, pero que se denota mucho como un tema político, un tema más masculino y a la vez de gente como de más edad, ¿no? La realidad es que, en general, hay pocos diputados jóvenes, sobre todo en los parlamentos nacionales. En los autonómicos hay un poco más de variedad, pero es complicado, sobre todo porque tiende a pensarse que una persona con mucha experiencia, con más años, va a poder aportar pues, ideas, digamos, más consistentes o quizá un poco más complejas para la realidad del momento, ¿no? Porque, claro, como decía Estefania, tendemos todo a complicarlo mucho y en política también. Y yo creo que es súper importante equilibrar la gente joven con las personas de más edad. Yo he tenido colaboradores y jefes de más edad que yo, lógicamente, de los que he aprendido muchísimo, pero que valoraban tener a su lado a gente joven, gente que está en la calle, gente que viene de la carrera, gente con ideas frescas, que conecta con otro tipo de sensibilidades que una persona más mayor a lo mejor no conecta, porque son de otra generación, porque tienen otros gustos, otros intereses. Entonces yo creo que el equilibrio en el futuro de la política en España estará en compaginar la gente más joven con la gente de más edad, ¿no? Lo mejor de los dos mundos. Tú como mujer, ¿cuál crees que sea el elemento diferenciador que has podido aportar en esa experiencia en temas de comunicación política? Bueno, uno de mis últimos jefes decía que a él le encantaba trabajar con mujeres porque decía que éramos súper resolutivas. Y yo creo que nuestra capacidad de reacción cuando las cosas no salen bien o no sale como esperábamos, como decía Estefania antes también, para adaptarnos, es fundamental. Somos, las mujeres, yo creo que somos unas personas que nos adaptamos al cambio, que además nos gusta el cambio y lo vemos como una cosa, yo creo, positiva de poder encontrar otro ángulo que a lo mejor no habíamos visto antes. El trabajo bajo presión, porque yo creo que las mujeres estamos acostumbradas a tener siempre muchas tareas, también porque tenemos diferentes roles, ¿no? Y trabajar bajo presión se nos da bastante bien. Y luego la verdad es que yo creo que tenemos una sensibilidad especial para ciertos temas, un poco pues por la propia personalidad de la mujer, ¿no? Que a lo mejor los hombres no tienen tanto. Pero la realidad es que yo creo que hay que complementarlo. Yo creo que un buen equipo en política tiene que estar formado por hombres y por mujeres, bueno, y en la vida en general también. Claro. En todo, ¿eh? Claro que sí. Me parece fundamental eso de lo que estás hablando y en función a ello, me interesa mucho el tema de cómo gestionas tú trabajar quizás en un ambiente que haya sido predominantemente masculino. Poner tú, ¿sabes? Todo ese aporte, toda esa capacidad que tienes tú de gestionar en el tema de la comunicación, ¿no? Sí, sí. La verdad es que, bueno, yo he tenido suerte porque he trabajado generalmente en equipos tanto con mujeres y hombres y sobre todo equipos muy jóvenes, con lo cual estamos pues más acostumbrados a este tipo de ambientes. Pero yo creo que hay una parte importante y que yo tomé conciencia, sobre todo cuando llegué al Parlamento Europeo, que sí es cierto que hay creo que es un 36% de eurodiputadas mujeres, y está por encima de la media mundial, o sea que es un porcentaje todavía bajo, pero bueno, en comparación a otros países está bien. En los equipos había un poquito de todo, pero yo creo que para mí fue fundamental asumir también mi papel desde la responsabilidad. Es decir, bueno, las circunstancias no son las mejores, a lo mejor yo llego a una reunión llena de hombres y soy la única mujer, porque eso me ha pasado mucho estando allí, y además la más joven de la sala, y tener que ser yo la que tenía que reivindicar la palabra. Es cierto que alguien me la tenía que haber dado, pero si no me la dan, yo no me voy a ir callada. Yo voy a tomar la palabra y a reivindicar que yo he venido aquí a contar mi posición y la tengo que contar. Entonces yo creo que todavía para avanzar cada vez un poquito más, las mujeres tenemos que vivir desde la responsabilidad de decir, aquí estoy yo, lo que yo tengo que decir cuenta y me vais a escuchar. Y aunque me tendríais que dar la palabra vosotros, si no me la dais, yo te lo voy a contar igual. Y para mí se fue a hacer un poco un clic, es decir, bueno, si no me la dais, no os preocupéis, porque a la tercera reunión, cuando me vais a mí, ya me la vais a dar, porque sabéis que lo voy a contar, ¿no? Entonces, ojalá no tuviéramos que tener, digamos, ese plus de tener nosotros a veces que forzarlo. Sí, presionar, ¿no? En cierto presionarlo, pero si hay que hacerlo, se hace, porque yo creo que desde el día a día nuestro es de donde luchamos nosotras contra ciertos estereotipos, reivindicando que nadie utilice un lenguaje sexista para dirigirse a nosotras. Y no quedarnos calladas. Si alguien nos ha dicho algo que no, a lo mejor sabes que no se lo diría a su colega hombre, ¿por qué vas a quedarte callada? Dilo, hay que reivindicarlo. Tenemos que, yo creo, aportar nuestro granito de arena todos los días. Y ojalá pronto no tenga que ser así, pero mientras pasamos en
ese proceso, hay que hacerlo. Y yo es una cosa que hago y que he hecho constantemente en todos los trabajos en los que he estado. Desde la parte de la comunicación lo haces, ¿no? ¿Cómo reivindicas ese rol de la mujer en tu área de comunicación? Bueno, yo creo que con el tema de la comunicación y de la mujer hay que tener cuidado, porque a veces por querer, digamos que subrayar el tema de la mujer, nos pasamos de frenada. ¿Y qué quiero decir con esto? Si una mujer gana mañana una carrera importantísima o un premio importantísimo, yo no quiero que en el titular me pongas que es una mujer. Yo quiero que me pongas que Pepita Pérez ha ganado este premio importante. Y lo que sea mujer o hombre, no me lo tienes que destacar en el titular. Y en eso los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad para no fomentar estos estereotipos de género y que, bueno, vamos cambiando, pero todavía se ven muchos. O cuando una mujer en las Olimpiadas hace una por ejemplo, en natación, la sirena, no sé cuántitos. No, ¿qué sirena? Es Pepita Pérez y ha hecho esto. Entonces yo creo que por un lado, tenemos que reivindicar el papel de la mujer sin caer en la diferenciación esa por el ser mujer. Es decir, yo creo que hay maneras de contar nuestra individualidad, lo que nos hace a nosotras diferentes, incluso lo que necesitamos para seguir creciendo profesionalmente, sin caer en esos estereotipos. Y yo creo que aquí los medios tienen un papel fundamental. Y de hecho yo desde mi agencia, cuando tengo que ayudar a alguna mujer a salir en medios de comunicación, primero me pongo en el foco de quién eres tú, qué haces y por qué lo que haces es importante. No tanto en que eres una mujer, porque lo estás haciendo. Claro. Y yo creo que ahí está la clave, en buscar tu hueco y diferenciar tu comunicación sin tener que ser solo porque soy mujer, ¿no? Incluso los grupos de mujeres. Yo estoy a favor de los grupos de mujeres emprendedoras y empresarias porque son necesarios, porque juntas somos más fuertes y tenemos que luchar unidas, pero es que lo importante de ese grupo no es que somos mujeres, es lo que tenemos que contar como mujeres y lo que estamos reivindicando. Así que yo aquí también... Claro, es ir más allá de quiénes somos, sino de para qué hacemos lo que hacemos y qué vengo yo a aportar, ¿no? Exacto. Marcamos mucho el hecho de que el elemento diferenciador nuestro es que yo soy una mujer y lo logré, ¿no? Y que es fundamental eso que estás diciendo. ¿Cómo hace una mujer que está emprendiendo, que está tratando de montar su propio negocio, para comunicarse desde otro lugar, ¿no? Desde decir, me siento orgullosa porque hago esto y porque logro hacer estas cosas y no por el hecho de que como soy mujer lo alcancé? Exacto. Yo creo que lo más importante para cualquier mujer que está pensando en emprender un proyecto, que tiene una idea en la cabeza, que le da muchas vueltas o una pasión que quiera empezar a monetizar, es tener claro quién es, qué puede aportar y qué le hace diferente de lo que otras personas están haciendo en ese sector, ¿no? Es conectar con quién eres tú y cómo puedes ayudar a otras personas. Y olvidarte, en este caso, de tu faceta de mujer o de hombre. Quiero decir, lo importante es quién eres y lo que haces y qué te diferencia. Lógicamente, pues hay temas, el tema de la maternidad o el tema de la conciliación, que están muy ligados a nuestra condición de mujer, pero aún así es muy importante tener claro tu mensaje de qué tienes que aportar y dejarte de pensar en qué van a esperar de mí. O sea, ¿qué quieren los demás escuchar de mí? No tienes que pensar eso. Es decir, una cosa es pensar cómo adecuar tu mensaje al público al que vas y otra cosa es perderte tú por el camino. Es súper importante cuando comunicamos conectar con nosotros mismos, con nuestras pasiones, con lo que somos y lo que hacemos. Y luego lo adaptamos al tipo de público al que vamos. Pero no lo hacemos al revés. No es qué querrá escuchar esa persona, no. Es qué le puedo contar yo y cómo lo voy a hacer atractivo para esa persona, ¿no? Y, sí. ¿Qué se te ocurre? Porque muchísimas veces llegamos a un momento en el que dices, sí, conecta con quién soy y es como, me estás hablando muy ambiguo, ¿no? ¿Qué estrategia como clara o concreta se te ocurre para decirle a las personas que nos están viendo y escuchando sobre cómo conectar con esa parte de cada uno de nosotros? Bueno, hay una estrategia súper sencilla y que funciona muy bien y es identificar, es decir, escoger un papel y un boli y escribir tus hobbies, esas cosas que te gustan y que a lo mejor no has puesto nunca en tu currículum, lo que te gusta hacer en tu tiempo libre, lo que te gusta hacer cuando nadie más te ve, identifícalo, escríbelo, porque eso también eres tú. Y entonces a mí me encanta conectar tus pasiones con quién eres y con lo que haces. Y una vez lo escribes y tienes esa lista, es decir, ¿cómo conecto yo ahora esto con lo que quiero hacer, ¿no? Y, por ejemplo, si tienes que escribir un correo electrónico, si tienes que ponerle nombre a un curso, a una entrevista, a un blog, pues a lo mejor si eres muy fan de los cómics y quieres hablar de liderazgo,
Puedes poner un título de lo que aprendí de liderazgo con Spiderman o con Superman. Da lo mismo, pero tienes que diferenciarte con las cosas que a ti te hacen diferente de los demás. Porque habrá muchas mujeres que se dediquen, por ejemplo, no lo sé, al tema de la conciliación, al tema de la productividad. Pero ¿a ti qué te hace diferente, teniendo en cuenta que os dedicáis a los temas? Pues quién eres tú, qué experiencias has tenido, qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Yo siempre digo, y las que me conocéis aquí lo sabéis, que yo estoy casada con un mago, la magia está todos los días en mi vida, y entonces yo siento una conexión entre la magia y la comunicación que me hace diferente. Entonces yo solo tengo que potenciar. ¿Por qué voy a esconder que mi casa está llena de cartas y de palomas y de trucos de magia? No, esa soy quien soy yo y voy a aprovecharlo, voy a intentar conectar con esa parte. Y es algo que no van a tener otras personas. Claro, ¿cómo conectas tú esa parte de esas pasiones que hablabas de la magia? Porque sé una historia muy bonita de ti que me gustaría que la compartieras con los demás, de cómo mezclas esa parte de quién soy yo con lo que tú haces. Pues sí, la verdad es que yo, desde que soy pequeñita, de eso que te dicen es que tú eres un poco la rara, ¿no? Yo era la que leía los recreos, la que me gustaba escribir, la que no le gustaba irse de fiesta y prefería otro tipo de cuestiones. Y entonces te quedas con eso de que es que soy la rara. Bueno, yo siempre crecí con el que soy la rara y luego me di cuenta de que ser la rara estaba bien, porque ser la rara era ser yo misma, ¿no? Entonces yo soy muy fan de Harry Potter y todas las personas que me conocen saben que cuando puedo ligar algo con el tema de la magia o de Harry Potter, algunas de las cosas que hago, lo hago gustosamente y además sale bien, porque es quien soy, ¿no? Entonces yo animo a todas las personas que nos estáis viendo a repasar qué es lo que os gusta, cuáles son vuestras pasiones, más allá de vuestros talentos. Es decir, se pueden juntar ambas, lo que se te da bien y quién eres tú. Y uniéndolo es cuando sucede la magia de verdad, y a nivel de comunicación más todavía. ¿Qué importancia tiene el rol de la comunicación en nuestros negocios, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada y me hizo mucho énfasis algo que decías que uno considera que un plan de comunicación no es tan importante. O lo deja como para lo último, o ya veré yo cómo voy a comunicar esto, ¿no? Totalmente. Esto pasa sobre todo en el mundo de los emprendedores o de los pequeños empresarios que empiezan y que ponen mucho foco en pensar, bueno, cuál va a ser mi producto o servicio, cómo lo voy a vender, cuál va a ser mi estrategia de venta, mi estrategia de marketing. Y de repente yo hablo con muchas personas y digo, bueno, ¿y vuestro plan de comunicación cuál es? Ah, pues no tengo. Bueno, pero ¿a qué tienes un plan de ventas, un plan de negocio y tus hitos más importantes a nivel empresarial para el próximo año? Sí. Bueno, ¿y cómo vas a comunicar todo eso? Pues no lo sé. Ese es el problema. El plan de comunicación tendría que estar en el top 1 de nuestras estrategias de negocio. Porque si el mundo no sabe lo que hacemos, no vamos a hacer absolutamente nada. O sea, una idea que no está contada y bien contada, esa idea muere antes de nacer. Así que animo a todas las personas que nos estén viendo y escuchando, que tengan un proyecto, a que le dediquen tiempo a su plan de comunicación. Y que no piensen en que un plan de comunicación es una cosa complicadísima de las grandes empresas. No, si no tienes claro por dónde tienes que ir, habla con un profesional que te pueda orientar cuáles tienen que ser tus canales de comunicación, cómo tienes que comunicar para ser diferente en el sector en el que estás, qué te conviene más, si estás en el momento de empezar a intentarlo en prensa o no. En fin, hay que darle importancia al plan de comunicación. Que es muy desde la base también, ¿no? Hablábamos un poco del elevator pitch, de eso que nosotros decimos cuando nos preguntan quién eres o qué haces, que siempre nos vamos muy a lo superficial y de repente cuando llegas a una reunión de networking estás 3 minutos hablando y nadie entendió qué fue lo que dijiste o qué es lo que haces o qué es lo que te dedicas, ¿no? ¿Qué bases fundamentales tiene... puedo tomar yo en consideración para hacer ese primer acercamiento, ¿no?, con alguien? Te agradezco mucho esta pregunta porque yo creo que además es una cuestión súper práctica que se pueden llevar las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo. Tener claro tu mensaje de venta o tu mensaje de marca desde el minuto 1 que empiezas tu proyecto y revisarlo cada 2 o 3 meses. Y vais a preguntar, ¿y qué es el mensaje de venta? Bueno, el mensaje de venta es un mensaje súper sencillo, cortito, en el que tú identificas cuál es tu beneficio principal y cómo puedes ayudar a tu cliente ideal. Y al final es muy sencillo, es estructurarlo con soy Begoña Martín, experta en comunicación estratégica y ayudo a, y ahí introduces tu cliente ideal, en mi caso emprendedores o pequeños empresarios que tienen un proyecto, a posicionarlo y visibilizarlo a través de un plan de comunicación estratégico. Y ya está. Y esto es fundamental porque lo vais a necesitar en entrevistas, en medios de comunicación, en eventos donde vayáis a hacer networking, en vuestra biografía de Instagram simplemente, en vuestra página web. La gente tiene que entender quiénes sois y lo que hacéis en 3 líneas. 3 líneas. 3 líneas, es que son 3 líneas, no es más. Si no somos capaces de ponerlo en 3 líneas,
hay que revisarlo, porque la gente necesita cosas claras, directas y que no se les olvide. Claro, y es que estamos en la sociedad de las nominalizaciones, ¿no? Empezamos a poner nombres de yo construyo y después dice, pero a veces yo leo páginas web que digo, pero específicamente, ¿qué es lo que hace esta persona, no? Porque utilizamos muchas palabras que quizás a veces para mí el significado de trascendencia es una cosa, para la trascendencia para otra persona es otra, y concretamente no sabemos especificar o llegar ahí a esto que yo hago, ¿no? Es tan importante al igual manejarlo en tus diferentes canales, es decir, en tus cuentas de redes sociales, etcétera. O sea, esto va a todos los niveles, ¿no? Sí, esta pregunta que me haces es muy interesante porque aquí hay dos puntos clave que hay que tener en cuenta. Uno, el copy, es decir, la manera en la que tú escribes quién eres y lo que haces en todos tus canales, y luego la coherencia entre todos esos canales. Vamos a hablar brevemente del primer punto. Para el primer punto es importante tener claro otra vez nuestro mensaje de ventas, sobre todo porque va en la página principal de nuestra web, pero también no escribir pensando en que quede más bonito, más profesional y con palabras que no entiende nadie. ¿Qué es eso de que somos líderes en el mercado o que tenemos unos servicios integrados y ese tipo de cosas que lee uno en las páginas web? Y dices, pero ¿y esto? ¿Esto que me están contando? No, la gente necesita conectar desde el minuto 1 en tu web porque es tu escaparate. O sea, cuando la gente entra a tu página web, ve una página de inicio, una fotito y un titular. Y se pregunta, ¿qué hay aquí para mí? Si tú no se lo has respondido en 3 líneas, se va a ir y vas a perder un potencial cliente. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Y segundo, tenerlo en cuenta en todos los canales. Si tú comunicas en redes sociales, comunicas en tu web, tienes un canal de YouTube y haces entrevistas o otro tipo de colaboraciones. Bueno, pues tienes que ser coherente, es decir, tú no puedes tener una página web que cuente una cosa y una red social que cuente otra. Y tampoco puedes dar tu otra imagen diferente en una entrevista en tu Instagram o en una radio o en YouTube. Es decir, la coherencia es muy importante, porque sin coherencia ni hay credibilidad, ni hay confianza, ni hay reputación. Y nosotros queremos confiar en gente que nos transmita eso, ¿no? Claro. La coherencia de decir, tengo clarísimo quién soy y lo que hago. Claro, claro. Es fundamental el tema de ser coherentes, ¿no? Y hay una cosa que me causa mucha curiosidad. ¿Qué opinas tú acerca de este tipo de comunicación que uno va más hacia los títulos? En mi caso, coach profesional con inteligencia emocional, master practitioner en PNL. O sea, cuando uno va a comunicar, es tan importante decir exactamente cuáles son todos los títulos que uno tiene. En mi opinión, no. Es decir, esto conecta mucho con cómo escribo un sobre mí, y nosotros pensamos que el sobre mí en nuestra página web o en un currículum o cuando vamos a una entrevista va sobre nosotros, y no es verdad, va sobre el cliente, sobre lo que tú puedes hacer por el cliente. Es decir, tú tienes que contar quién eres conectándolo con lo que sabes que necesita tu cliente, para que ese momento se convierta en otra oportunidad de conseguir ese cliente o de conectar con otra persona, ¿no? Y esto se aplica un poco para todo. Somos muy ególatras, todo el tiempo queremos hablar de nosotros y de lo que hemos hecho, y la realidad es que si tú vas a por ejemplo, a una página web con un buen sobre mí, no habla de mí hasta el 5º párrafo. He hablado al principio de por qué lo que yo sé hacer te va a ayudar a ti con tu proyecto, y después ya te cuento un poco mi formación, mi experiencia, y te doy incluso algún dato divertido sobre mí. Y luego yo en mi caso digo, oye, si eres más de LinkedIn, haz clic aquí. Y ahí tienes todo mi currículum profesional o académico. Pero al final yo solo voy a poner lo que creo que conecta con lo que va a necesitar esa persona. Claro, claro, claro. Y eso es fundamental porque muchas veces nos sesgamos como al tema de los títulos y al final, bueno, yo decía como Master Practitioner en PNL, a mí no me suena nada, pero si yo le pudiera decir a mi cliente los beneficios que aporta el hacerse sesiones o hacer técnicas de PNL, quizás sea distinto, ¿no? Totalmente. Ahí no tienes que ir al término, porque además es un término que a lo mejor la gente no desconoce, sino a qué consigues con eso. Es decir, ¿qué consigues con, en este caso, la PNL o el coaching? Bueno, pues ese beneficio es lo principal que tienes que comunicar. Y luego ya me cuentas que lo haces a través de técnicas de PNL, de gestión emocional, etcétera, etcétera. Pero siempre poniendo el foco en el beneficio. Y el tema de los títulos, en mi opinión, yo en mi página web pone en algún punto que tengo el graduado en periodismo y que tengo un máster, pero está en el 5º párrafo del final de la página para quien se haya aburrido y haya llegado, o sea, quien no se haya aburrido y haya llegado hasta el final. Claro. Pero no es la parte principal. Claro. Tenemos aquí un síndrome de titulitis. Y lo importante, en mi opinión, no es tantos títulos, sino ¿qué sabes? ¿Qué sabes y qué me puedes dar? Claro. ¿Cuáles son las falencias que tú que ves más claras cuando te encuentras una página web o cuando ves una comunicación de una marca?
Uy, aquí podríamos estar mucho rato, pero voy a ir a lo específico. El principal error que comete todo el mundo, sobre todo es en la página de inicio, que es la más importante, que es no contar tu mensaje de venta al lado de tu foto, nada más entras en la página sin hacer scroll. Eso principal. O sea que, por favor, todas las personas que nos estéis viendo, revisad eso. Segundo punto importante, decirle a la persona qué quieres que haga. Tiene que haber llamadas a la acción en todas tus páginas, incluido en el contacto, en tu sobre mí, en servicios, en todas. Incluso más de una vez. Lo tienes arriba y lo tienes abajo. Eso muy importante. Tercero, el sobre mí, otra vez ya lo hemos dicho antes, no va sobre ti, va sobre lo que puedes hacer por tu cliente. Así que el titular tiene que ser cómo me vas a ayudar. Y después, en la página de contacto también es muy importante incluir llamada a la acción, que ahí nadie lo pone y se lo olvida, y sobre todo que me des toda la información que yo necesito. Quiero saber en cuánto me vas a responder, si me vas a responder tú o alguien de tu equipo, si es una duda muy concreta sobre algo, a lo mejor me la resuelve en otra página, en otra parte de la página. Así que darle importancia a la página de contacto porque la gente la deja como, ahí pongo mi correo y mi número y ya está. Y no. Ahí se puede... te puedes ahorrar mucha gestión de cliente porque le llevas a otro sitio y además puedes ganar otros que se suscriban a tu lista. ¿Cómo puede trabajar o cómo funciona el mecanismo de trabajar directamente contigo? Si yo voy como cliente, ¿qué es lo que me puedo conseguir y qué es lo que tú me puedes ofrecer? Bueno, pues en mi agencia trabajamos de dos maneras. Tenemos una serie de servicios de agencia más clásicos en los que hacemos copywriting para toda la parte de textos web, creación de contenidos. Si tienes un blog de tu empresa y no te da tiempo a mantenerlo, pues tienes a alguien que te crea los contenidos por ti. Luego tenemos otra parte que es el tema de relación con medios de comunicación, es decir, oye, yo tengo un proyecto y quiero meter un poco la cabeza a ver si me puede sacar algún periódico, alguna radio, etcétera, etcétera. Bueno, también podemos hacer una estrategia para lograr este impacto voy a salir en las noticias. Luego tenemos también el tema de los eventos, porque bueno, yo creo que un buen plan de comunicación necesita eventos, tanto digitales como físicos, porque es una manera de generar una experiencia de cliente que no te da otro tipo de cuestión. Entonces, también nos enfocamos en organización de eventos y el servicio exclusivo, que es, digamos, un mentoring que al final enseña a las personas a crear su propio plan de comunicación y qué tienen que tener en cuenta desde el principio, desde creación de mensaje, valores, plataformas, cómo lo cuento, dónde no, cómo sí. O sea, un mentoring que incluye un plan de comunicación personalizado para cada cliente. Y este es al final el producto estrella porque las personas lo quieren todo, pero muy condensado y cuanto antes. Entonces, y rápido, ¿no? Porque, y rápido. Ya. Entonces, este es un plan que son entre 2 y 3 meses para que una persona pueda transformar la comunicación de su negocio en ese tiempo. O sea que Genial. Es muy interesante. Begoña, hemos hablado de cosas súper interesantes, conectar con tus pasiones. Me he quedado con eso tan importante, ¿no? Y de decir verdaderamente quién son y tenerlo súper identificado para poderlo proyectar. Y a la vez poder mezclar nuestros talentos con nuestras pasiones y desde allí poder aportarle a los demás, ¿no? Así es. Importantísimo. ¿Dónde podemos contactarte? Bueno, me podéis contactar en Instagram, que es donde soy más activa, que soy Begon Baeza. Luego tengo la página web, que es el mismo nombre que en Instagram, begonbaeza.com, que estamos transformándola, así que estará en un par de semanas, quizá para cuando ya esté este vídeo colgado ya tengamos la página online. Y os animo a que me contactéis cualquier duda que tengáis sobre la comunicación de vuestro negocio. Por más pequeña que os parezca, no es pequeña. Si os lo estáis pensando es porque es importante. Así que muchísimas gracias, Andrea, por esta entrevista y por dar cabida a la comunicación cuando a veces es lo más olvidado. No, gracias a ti por haber venido y aquí te esperamos. Esta es tu casa cuando quieras volver. Y con esto nos vamos a una pausa a los servicios informativos y ya volvemos con más de Gente Brillante.